secar el café tenemos dos etapas. La primera es secado al sol. Entonces las máquinas lo que van a hacer es quitarnos primero la cáscara y el azúcar. Agarramos esos granos y los llevamos al patio de secado, donde vamos a secar el café al sol durante 2 días. Cada día entre 5 a 6 horas al sol. ¿Ok? Cada 45 minutos movemos los granos. Entonces los que están arriba van para abajo y los que están para abajo van para arriba, en diferentes direcciones. Después de eso el café va a tener como un 20% de humedad. Queremos llevar el café a un 11 o un 12%. Entonces agarramos esos granos y los llevamos a un cilindro, que es un secador que va a estar girando, recibiendo aire caliente por alrededor de unas 36 horas. Después de este proceso el café va a estar completamente seco, listo para tostar, que va a ser nuestro último proceso. En el pasado utilizábamos las carretas. Esta cajita era la unidad de medida que se llamaba cajuela. ¿Okay? Vamos a poner 10 cajuelas de frutos rojos en esta cajita que se llama fanega. Esta es media fanega porque es para 10 nada más. Venimos, abrimos la fanega y todo el café va a caer al final del tanque. Por esa tubería vamos a dar un poquito de agua al tanque, un poquito, para empujar el café hacia esa puerta que está ahí. Abrimos la puerta, ¿okay? El café va a caer hacia una máquina con el agua, ¿okay? Vamos a llevar el café con succión. Un café se va a hundir y un café va a flotar. ¿Cuál es el de buena calidad? ¿El que se hunde o el que flota? El que se va para abajo, correcto, es más pesado. Ajá. Ese lo vamos a llevar por esta tubería que está acá y sigue su camino hacia un tanque para empezar el proceso de pelado. Los que flotan, ¿okay? Son granos verdes. Los vamos a empujar hacia ese agujero que está por acá y de esta manera clasificamos el café entre café de buena calidad y baja calidad. ¿Okay? Esta de aquí es mi computadora. ¿Okay? ¿Qué hacemos? Es un contador. Cada vez que abrimos la cajita son 130 kilos de café. 130, 260, 390 y ahí vamos. La idea es hacer un chequeo doble para saber que tenemos la misma cantidad de granos o de kilos que ellos nos reportaron en el campo. El patrimonio arquitectónico de Costa Rica. ¿Okay? Por esta razón no podemos modificar ninguna de las estructuras que tiene este edificio. ¿Cómo funciona? Y ese cilindro clasifica los granos por tamaño. Los más grandes por acá, los medianos y los pequeños. Se clasifican y caen a ese tanque. Esos tanques se llaman tanques de fermentación. Vas a dejar el café fermentando. Con el agua lo empujamos hacia los peladores, que si ven parece un rallador de queso. El café cae, abrimos la cáscara cae, al igual que los granos. Siguen su camino. 1000 litros de agua para completar el proceso. ¿Okay? Necesitan más de 36 horas para terminarlo y alrededor de unas 10 personas por 36 horas. ¿Okay? De 32 a 36 horas. Lo dejas ahí, el café va a cambiar en color, en olor y en textura. Es un proceso completo. Entonces, se recibe el café, se pela, fermentación, secado, al sol, después al cilindro y después bodega. ¿Ok? Ese es todo el proceso antiguo. Secador que se llama guardiola. Tenemos un horno donde ponemos madera y empezamos el fuego. ¿Ok? Quitamos el humo. ¿Ok? Y por las tuberías solo aire caliente. El aire caliente va a entrar al cilindro. El cilindro tiene un montón de tuberías adentro, con un montón de agujeros. Entonces el aire caliente va a entrar por ahí, va a estar girando 36 horas. Después de esto abrimos las ventanas, el café cae por aquí y vamos a empujarlo hacia esos agujeros para empezar el bodegaje, que es nuestro siguiente proceso.
totalmente seco. Totalmente seco, Sí, sí. ¿verdad? Ok, va a encontrar que hay una cáscara. Esta cáscara, el nombre es pergamino. ¿Se acuerdan que al principio lo vimos? ¿Qué es lo que hace? Prevenir humedad. Cuando llegas a guardar el café, querés mantener este pergamino en el grano. Este es el que vas a tostar. Y eso lo vas a utilizar para empezar el fuego de los secadores. ¿Ok? Como chispa, más que todo. Ahora, para mantener el fuego, vamos a utilizar esta madera. ¿Que de qué planta viene? Café. 2 de ellas, ¿se acuerdan? 1, 2. Esta madera es dura, es pesada, entonces toma mucho tiempo en quemarse. Por eso es que para los cilindros o los secadores es muy buena, ¿okay? Porque toma mucho tiempo en quemarse. No ponemos nada en la basura, ¿okay? Todo se usa. Ahora, esta de acá es la máquina tostadora. Entonces el café seco, sí. Ahora, el tiempo que dejes el café dentro de la máquina es el diferente tipo de tueste que vas a tener. La persona aquí va a estar revisando cómo se ve el café, ¿ok? Si el café está listo para tostar o no. ¿Ok? Esto va a estar dentro. La persona va a decir, ah, bueno, estoy buscando un dark roast, un tueste oscuro. Sí. Necesita más tiempo en la máquina. Entonces lo devuelvo. Y dejo la máquina por más tiempo. Ahora, ya hoy en día tienen una receta. Va a estar girando para enfriar el café. ¿Ok? Café seco sin pergamino que se llama grano de oro. ¿Ok? Muchas compañías, esto es el que compran. Grano de oro. ¿Ok? Y este de aquí ya es el café tostado, así es como se ve. ¿Ok? Ahora, nuestro primer tueste se llama del patio. ¿Ok? Solo 15 minutos en la máquina. Va a ser un café no es tan fuerte en sabores. Es un café con notas más cítricas, más frutales. No es ácido. Y este café es el café que más cafeína tiene. Este que está acá se llama Pea Berry. ¿Se acuerdan de las cerezas que solo tienen un grano? De esos hacemos este café, ¿ok? 17 minutos haciéndolo un tueste medio. Hacer un café más fuerte, sensaciones un poquito más fuertes, ¿ok? Pero sigue sabiendo cítrico o frutal. No es ácido, porque el azúcar que va para 2 granos es absorbido por 1. Lo hace más dulce, pero el café nunca va a ser dulce, sino que va a ser menos ácido. Es un grano regular de café, ¿verdad? Este es un Pea Berry. Es súper pequeño, súper diferente. Este por acá, 17 minutos el Pea Berry. Este va a estar 20 minutos en la máquina. Es un café con sabores más fuertes, tonalidades más oscuras, ¿ok? Pero sigue teniendo bastante cafeína. Menos que el claro, pero sigue siendo bastante alto. Cuando nosotros pedimos un expreso, lo que queremos es un shot de sensaciones fuertes y de mucha cafeína. El de expreso, 20 minutos. Y el más oscuro, 22 minutos, es el café más fuerte en sabores, en sensaciones, sabores más maderables, ¿ok? Este café es un poquito más ácido y es el café que menos cafeína tiene que todo el resto. Estamos muy acostumbrados a escucharlo de la manera al revés, ¿ok? O contraria. Siempre decimos, ay, estoy cansado, voy a tomarme un café súper negro, súper oscuro, ¿verdad? No. Se pone como una especie de baño María. Todo lo que el café secreta o expulsa es cafeína. Se remueve y se vende a esas compañías que hacen bebidas energéticas. Y después nos van a mandar el café de vuelta a Costa Rica desde México con menos porcentaje de cafeína. Entonces, pues, ¿verdad? Es mejor tomarse un café oscuro si usted o si su salud se lo permite, porque muchas personas toman café descafeinado por la salud, tal vez el corazón o demás razones. No confío en las personas que toman este café o en las personas que no toman café en absoluto, ¿ok? Entonces, si ustedes son de esos, la puerta está abierta. Nel prossimo episodio, da San José a Managua, alla scoperta del Nicaragua.